Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Lorenzo. El día de hoy realizaré la actividad Arranque estrella delta de motor trifásico de inducción, jaula de ardilla con relés y PLC. El objetivo de esta actividad es realizar la simulación en KDesimu para conocer el conexionado del arranque estrella delta de un motor trifásico jaula de ardilla utilizando relevadores de tiempo y posteriormente con un autómata programable. Primero, iniciaré diciendo el problema o el por qué se realiza esta configuración. Bueno, cuando un motor eléctrico grande trifásico arranca, por un instante consume una cantidad de corriente muy alta, llamada corriente de arranque. Esta subida repentina puede dañar al propio motor con el tiempo, provocar caídas de voltaje en la red eléctrica de la instalación. Su solución o el por qué se hace esta conexión es que el sistema estrella delta es una solución para esto. Consiste en arrancar el motor con menos potencia y, una vez que ya agarró algo de velocidad, cambiar automáticamente a la potencia máxima. Y bien, aquí tenemos dos circuitos, uno de potencia o de trabajo y el otro de mando o de control. Los componentes que podemos encontrar en el circuito de potencia o de trabajo es el disyuntor o interruptor automático. Este es la protección principal. Si hay un cortocircuito o una sobrecarga fuerte, este se bota para cortar la luz y proteger todo el sistema. Tenemos un contactor principal, denominado KM0. Este interruptor siempre tiene que estar cerrado para que el motor funcione. Posteriormente tenemos un relé de sobrecarga, una protección térmica. Si el motor está trabajando por encima de su capacidad y se calienta de más, este relé detecta la temperatura y apaga el circuito de control. Tenemos el contactor estrella, denominado KM2. Este se cierra al inicio para hacer la conexión en estrella, denominada también arranque suave. Posteriormente tenemos el contactor delta, denominado KM3. Este se cierra después para hacer la conexión en delta y ya su funcionamiento normal. Tenemos el motor trifásico, de jaula de ardilla. Está el circuito de mando o de control. Este es donde la inteligencia decide cuándo arrancar, parar y cambiar de estrella delta. Contamos con el botón de arranque, el Start, y el botón de paro, Stop. También contamos con un temporizador, denominado KT1, o también T1. Este es el componente más importante de la lógica. Es el que cuenta los segundos y provoca el cambio de estrella delta. En el caso de este, está configurado a 5 segundos. Tenemos enclavamientos eléctricos. Estos enclavamientos es la parte de seguridad crucial. Son contactos que impiden que KM2 y KM3, estrella delta, se activen al mismo tiempo, ya que si esto sucediera, provocaría un cortocircuito. Ahora realizaré la simulación, explicando antes brevemente lo que estos circuitos deberían de realizar. Si energizamos el disyuntor, vemos que no ocurre nada, porque como mencioné, el contactor KM1, que es el principal, debe de estar energizado siempre para que los circuitos funcionen correctamente. Al yo presionar el botón de Start, se activa el contactor estrella. A su vez también se activa el temporizador, que tiene un cronometraje de 5 segundos. Cuando el cronometraje llega a 0 o el temporizador llega a 0, lo que ocurre es que abre la conexión KM1, abriendo también la conexión estrella y dejándolos pues desactivados. A su vez también cierra la conexión KM3 activando delta y el motor, queda funcionando en modo delta hasta que yo presione stop. Así que damos pie a presionar el botón de start, vemos que se activa el temporizador, arranca estrella, llega a 0, desactiva estrella, activa delta y se queda operando hasta que yo presiono el botón de stop. También podemos simular lo que pasaría si hay una sobrecarga con el relé de sobrecarga. Al momento de yo energizar, si forzo la descarga, activando el relé de sobrecarga, lo que pasará es que se desactivará todo el sistema y el circuito pues básicamente se botará
porque detecta una sobrecarga. Y este no me dejará activar hasta que el relé de sobrecarga se vuelva a, como quien dice, restaurar. Esto se restaura después de que un técnico va y revisara las posibles fallas que puedan haber hecho que este relé de sobrecarga se activara y botara todo el circuito. Procedemos a energizar y para luego forzar la sobrecarga. Aquí forzamos sobrecarga y vemos que todo el sistema deja de funcionar y por más que yo presione que opere, no va a operar hasta que este relé de sobrecarga se restaure y pueda volver a operar de manera normal como podemos observar. Y bien, tenemos el segundo método, que es por control con PLC, con un autómata programable. Todos sabemos que el PLC es un controlador lógico programable, que es una pequeña computadora industrial que reemplaza toda la lógica de control hecha con relés. Aquí tenemos el mismo, básicamente es el mismo arreglo que teníamos en el circuito pasado de control, ya que aquí tenemos, en este caso en el PLC, tenemos estas dos bornas, podría decirse, como línea de neutro, que sería lo que energiza el PLC. Tenemos como I1 el botón de Start, como I2 el botón de Stop y como I3 el relé de sobrecarga. En las salidas Qs tenemos como Q1 lo que es el contactor principal, como KM1 y que es el Q2 como la conexión estrella, el Q3 al KM2 que es la conexión delta. Y aquí tenemos también el circuito de control, pero en diagrama de escalera o el ladder, que es el que utiliza el PLC. Aquí tenemos el temporizador y pues las bobinas que son Q1, Q2, Q3. El M1 en la vida pues práctica, en la vida real, no se debería de poner, pero pues aquí lo agregamos porque el programa así lo requiere. Y básicamente también este es el mismo principio de funcionamiento. Al momento de dar el start, se cierra el I1 que mantiene activado, se activa el temporizador y al momento de que este temporizador llega a cero, libera o desactiva lo que es la Q2, que la Q2 tenemos que es la conexión estrella, y activa la Q3, que es la conexión delta. Procederemos a hacer la simulación y veremos qué es lo que ocurre. Energizamos el disyuntor, le damos Start, vemos que todo empieza a operar, empieza a contar el temporizador y cuando este llega a cero debería de energizar la delta. ¿Qué ocurrió aquí? Se ha producido un cortocircuito. ¿Por qué pasa esto? Pues es sencillo. Al momento de que el temporizador llega a cero y Q2, que es la conexión estrella, se desenergiza o deja de funcionar, se activa un poco antes o casi igual la conexión delta. Entonces, por un instante, estas dos conexiones están activadas, lo que ocurre que exista pues una sobrecarga en el motor y pues el sistema se bote gracias a el relé de sobrecarga. ¿Cómo podemos eliminar este error o esta falla? Bueno, es sencillo. Este error o falla la solucionamos agregando un segundo temporizador, este cumpliendo el propósito de ser como una especie de retroceso para que Q3 se energice al mismo tiempo que Q2, que son las conexiones estrella y delta, y evitar que se cree un cortocircuito. Entonces, al momento de que el primer temporizador llega a cero, que desenergiza Q2, se activa el temporizador 0.5 segundos. Básicamente es muy poco, pero funcional para que no se activen las dos al mismo tiempo y no ocurra el cortocircuito. Procedemos a probarlo, damos el start, vemos que empieza a funcionar, aquí el retroceso y se desactiva estrella para activarse delta.
Entonces, tuvimos un arranque básicamente perfecto y con el propósito para lo que lo necesitamos. Entonces podríamos decir que esta falla se arregla agregando un segundo temporizador. Tenemos la ayuda del programa Celiosoft, que en este se realiza el diagrama de escalera o el diagrama ladder que se carga en el PLC. Este nos ayuda a corroborar que el diagrama hecho funcione correctamente y nos ayuda simulándolo. También tenemos aquí apoyos visuales. Este arreglo es el mismo que estaba en el PLC programado en el K-décimo. Básicamente es lo mismo, el I1 Start, el I3 como el relé térmico, el I2 como Stop, KM0 o KM1 como el general, KM3 como Delta y KM2 como la conexión estrella. Al momento de energizar I1, tendría que energizarse el temporizador, el general y la conexión estrella. Posteriormente, de los el temporizadores y el segundo temporizador, debería de accionarse el KM3 que es delta y continuar así hasta que yo le dé stop. También tenemos el relé térmico como I3 que podemos simular también la falla o la sobrecarga para ver cómo el sistema se desenergiza en el momento en el que exista la sobrecarga. Entonces energizamos I1, vemos que todo funciona correctamente, se activa el general y la estrella. Posteriormente pasados se activa delta. Entonces funciona igual y correctamente como en el K-décimo. ¿Qué pasa? Ahora presionamos stop. Vamos a simular también una sobrecarga. Al momento de yo energizar, simulo la sobrecarga y vemos cómo se desactiva todo. Y no puedo yo volver a energizar porque como recordemos tengo que volver a restablecer para poder volver a hacer el ciclo. Ahora vamos a verlo con el apoyo visual. Energizo I1, funcionan Q1 y Q2 correctamente, pasa el tiempo y esta es la conexión estrella, pasa el tiempo y se energiza la conexión delta. Ahora, si yo fuerzo O y simulo la sobrecarga, lo que pasaría es que se apaga todo, porque básicamente recordemos que se bota, hasta que yo le puedo dar iniciar o arrancar y no va a hacerlo, hasta que se restablezca de nuevo y vuelve a funcionar.